Es muy común utilizar la palabra sé en nuestros mensajes comunicativos. Por ello, surgen dificultades a la hora de analizar la función sintáctica de sé en algunas oraciones. Vamos a realizar un repaso a los distintos tipos de sé que podemos encontrarnos en nuestros análisis sintácticos, así como las funciones que desempeñarán dentro de las oraciones. El primer tipo de sé es el llamado sé personal. En la oración "se lo entregué ayer por la mañana", tanto la palabra sé como la palabra lo son pronombres personales que sustituyen al director y el documento respectivamente. Entregué el documento al director ayer por la mañana incluye un complemento directo que es el documento, un sintagma nominal que se sustituye por el pronombre lo. Al director, complemento indirecto de la oración, se debería sustituir por el pronombre le. Sin embargo, le lo entregué ayer por la mañana no sonaría bien, y por ello el le se sustituye por el pronombre se. En nuestro análisis sintáctico, en este caso, indicaremos que se es el complemento indirecto de la oración. El segundo tipo de se es el llamado reflexivo. Lo encontraremos siempre dentro de las oraciones reflexivas. Sara se peina frente al espejo. Nos está indicando que el sujeto, Sara, realiza la acción expresada por el verbo peinar sobre ella misma, el se, el complemento directo. En el caso de Sara se peina el cabello frente al espejo, observamos que Sara realiza la acción de peinar el cabello. Así pues, el cabello es el complemento directo. En este caso, el se está sustituyendo a Sara y realiza la función de complemento indirecto. El se reflexivo, por lo tanto, puede presentar dos funciones, complemento directo o complemento indirecto en el caso de que ya haya otro complemento directo en la oración. Fijémonos en la oración Sara se peina con mucha frecuencia en esa peluquería, o en la oración Sara se peina con mucha frecuencia el cabello en esa peluquería. En los dos casos observamos que la oración es reflexiva. Sin embargo, no podríamos añadir el sintagma a sí misma como sí que ocurría en las oraciones anteriores. Hablamos en esta ocasión de un se reflexivo que señala un valor causativo, es decir, el sujeto no es realmente el que hace la acción por sí mismo, sino que es el causante, el que ordena, el que pide o facilita que otro sea el que lo haga por él. Entendemos en estas oraciones que realmente será una peluquera quien realice la acción expresada por el verbo. El tercer tipo de se es el llamado se recíproco. En las oraciones recíprocas se admite la partícula mutuamente o los unos a los otros, ya que siempre encontraremos un sujeto múltiple en el que unos realizarán las acciones sobre los otros y viceversa. La oración "los soldados se disparaban mutuamente" incluye un se recíproco con función complemento directo, ya que entendemos que unos soldados disparaban a otros soldados y así también, al contrario, otros soldados dispararían a los primeros. En la oración "los soldados se disparaban proyectiles mutuamente", encontramos que la palabra proyectiles realiza la función de complemento directo y por lo tanto el se realizará la función en nuestro análisis sintáctico de complemento indirecto. El cuarto tipo de se que vamos a comentar es el se impersonal, característico de las oraciones impersonales. En la oración "se vive muy bien en esta ciudad", observamos
que no hay sujeto. El verbo está en tercera persona del singular y va acompañado de la partícula se, que en nuestros análisis indicaremos que es una marca de impersonalidad. Las pasivas reflejas incluyen también un tipo de se. En la oración se ofrecieron múltiples opciones a los clientes. Observamos que el se va acompañado de un verbo activo y de un sujeto paciente. En este caso hablaremos de marcas de pasivas reflejas. A continuación hablaremos de los verbos pronominales, es decir, verbos que a la hora de conjugarlos necesitan de ir acompañados de un pronombre. En todos los casos que vamos a observar, siempre indicaremos que el se y el verbo forman un todo y pondremos debajo de él, que es el núcleo del sintagma verbal predicado, el verbo. Este primer caso se arrepintió inmediatamente de sus palabras. Es aquel característico de verbos en los que no pueden conjugarse sin esa presencia del se. Es decir, el verbo arrepentirse, suicidarse, atreverse, jactarse u obstinarse existen con esa partícula se. Nunca podríamos hablar de un verbo como arrepentir, suicidar, atrever, jactar u obstinar. Un segundo tipo de verbos pronominales es el que encontramos en la oración se acordó mucho de ti en todo ese tiempo. En este caso, vemos que la partícula se marca una diferencia de significado con el mismo verbo sin esa partícula, de tal manera que existe el verbo acordar y el verbo acordarse, el verbo admirar y el verbo admirarse, el verbo aprovechar y el verbo aprovecharse, el verbo fiar y el verbo fiarse. El significado cambia. No es lo mismo decir se fía mucho de ti que me ha fiado el dinero para la entrada del piso. En ocasiones encontramos verbos que se pueden utilizar con el se o sin el se. Realmente el significado del verbo no varía, pero sí que hay un pequeño matiz que hace marcar una pequeña diferencia entre si se encuentra el se o no está presente. Por ejemplo, en verbos como comer o comerse, beber o beberse, temer o temerse, observamos que el se únicamente sirve para enfatizar lo expresado por el verbo. Decir se comió su plato rápidamente y comió su plato rápidamente no hay una gran diferencia de significado, pero sí se enfatiza esa acción de comer. En el caso de se escondió debajo de la cama, observamos que el se convierte al verbo transitivo en intransitivo. No es lo mismo esconder una cosa que esconderse. No es lo mismo acostar a alguien que acostarse. No es lo mismo lanzar algo que lanzarse al vacío. Y por otro lado, hablamos de otros tipos de verbos como el que aparece en la oración tu tío se marcha a la calle. En estos casos vemos que el se matiza el aspecto del verbo, es decir, el momento justo en el que se produce la acción. Nos está indicando que la acción comienza a realizarse. Podríamos decir tu tío va a la calle o marcha a la calle, pero al decir se marcha estamos enfatizando ese momento en el que ocurre el inicio de la acción. Hablamos del dativo ético como un tipo de se que es innecesario en las oraciones, pero que solamente se utiliza para dar más expresividad, más afectividad o emotividad al mensaje comunicativo. En oraciones como la madre le pidió a la abuela que no se las malcriara o en mi hijo no me come nada, observamos que tanto el pronombre se como el pronombre me no son necesarios,
pero que intentan transmitir cierto cariño que poseen esa madre o esa abuela o el hablante hacia la persona de la que se está hablando. Finalmente encontramos el octavo tipo de se. Es el llamado se de voz media. En estas oraciones el sujeto es paciente y el verbo activo. Algo ocurre en el interior del objeto o del agente o del sujeto del que se está hablando que provoca un cambio en él. Cuando decimos el bebé se ha asustado o la ventana se cerró de golpe, observamos que los sujetos, el bebé y la ventana, no son sujetos agentes, sino que son sujetos pacientes. Algo ha ocurrido en el interior de ese bebé que ha cambiado su proceso anímico o algo ha ocurrido en la ventana que se ha cerrado de golpe. Está indicando un cambio. Lo vemos así en oraciones como el ordenador se bloqueó, la radio se paró, el cartel se cayó. No se indica quién realizó esas acciones porque no hay agente expreso. Con verbos como asustarse, alegrarse, cansarse, sentirse, entristecerse, sorprenderse, pasmarse, consternarse, encontramos ese proceso anímico que en muchas ocasiones cambia en el sujeto paciente de las oraciones de voz media.